Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. La propuesta de reforma hacendaria del gobierno federal ha tenido rechazo de diversos sectores, sobre todo en la iniciativa privada. Sin embargo, las autoridades hacendarias del país insisten en que el plan es correcto. Argumentan que la reforma tiene un reto social, que el sistema tributario sea más justo y al mismo tiempo acelerar el crecimiento económico a través del gasto público. Días después, el gobierno, en colaboración con los estados, anuncia el programa de aceleración del crecimiento 2013-2014 que contempla recursos por 27,000 millones de pesos para gastar de inmediato y un esquema emergente para vivienda. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, señor Cervera Macario Esquetino. Buenas noches. Miguel, Muy reforma buenas noches. hacendaria que muchos apuntaban se iba a ir sobre impuesto al valor agregado. Hay por ahí también ya una discusión al respecto, pero dicen más reforma social que reforma impositiva. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay que ver esto, es una propuesta que realmente incluye tres componentes, como mencionabas tú, Ezra. En primer lugar, hay un componente muy importante, sí, de fortalecimiento de las redes de seguridad social en el país. Y eso obedece a que la situación desde el punto de vista de cobertura y acceso a la seguridad social en el país, francamente tiene deficiencias muy serias. Por solo mencionar algunos cuantos datos, casi el 50% de las personas que se encuentran hoy en edad de trabajar nunca han cotizado en alguno de los sistemas de seguridad social del país, en el IMSS o en el ISSSTE o los institutos de seguridad social estatales. Entonces, estamos hablando que el 50% de los mexicanos nunca jamás en su vida ha cotizado en esta seguridad social, en estos institutos de seguridad social formal que tenemos. Eso pues claramente implica pues, un reto social muy significativo. Aún más grave si nosotros vemos en la población que tiene 65 años y más, tampoco el 66% de esa población tampoco ha cotizado nunca en estas instituciones de seguridad social formal. Y obviamente pues hay un reconocimiento de que pues, una de las situaciones pues, más delicadas es la pobreza en la vejez. Entonces, en ese sentido, pues, hay una propuesta importante asociada a esta pensión universal. Hay un segundo elemento que tiene que ver con el desempleo. Y aquí también esto parte de un diagnóstico y de un reconocimiento que alrededor del 80% de las personas que se encuentran en cada momento desempleadas son personas que cuando estaban trabajando tenían ingresos de entre 1 y 4 salarios mínimos. Eso implica pues, que son personas que difícilmente pudieron haber realizado un ahorro importante que les permitiera hacer frente a una situación de desempleo como en la que en ocasiones se encuentran, y en ese sentido se acompaña la propuesta de pensión universal con una propuesta de seguro de desempleo para los trabajadores del sector formal, ¿no? Este es un primer componente social muy importante de la reforma. También hay un cierto componente importante de gasto en educación que acompaña a la reforma en el sistema educativo que se aprobó recientemente en el Congreso de la Unión y que es muy importante. Hay un segundo componente que tiene que ver con este programa de aceleración de crecimiento económico que tú mencionabas y que propone el que tengamos déficits temporales, moderados y temporales. En 2013 un déficit de 0.4% del PIB, en 2014 de 1.5% del PIB y ya después que en los siguientes años baje, que en 2016 baje a 1%. ¿Eso se puede? Sí, claro que se Sí puede, ya lo hemos hecho, ¿no? De hecho, si ustedes ven en la crisis, en el contexto de la crisis de 2009-2010, se hizo exactamente lo mismo, se propuso un déficit temporal y después ese déficit fue bajando, ¿no? Aquí, ¿cuál es la lógica? Pues que seguimos viviendo en un entorno internacional de mucha complejidad, pues como ustedes saben, con Europa todavía en su crisis y en recesión, en Estados Unidos con un ajuste muy importante que se está realizando al gasto, no se observó, no se materializó este escenario catastrófico del precipicio fiscal del que se hablaba a finales del año pasado, pero de todas maneras está habiendo un recorte de gasto y un ajuste en el déficit público muy fuerte en los Estados Unidos que está contribuyendo a pues, bastante debilidad desde el punto de vista económico.
Eso se ha reflejado en un menor crecimiento al esperado en México y en el resto de los países emergentes. Si ustedes lo ven, ese es el caso en Brasil, en China, en la India, en Rusia, los famosos BRICS. No es un caso que solamente se observa en México, y de ahí la lógica que, dada la debilidad de este motor externo de crecimiento, pues necesitamos seguir algunas acciones para estar estimulando el motor interno de crecimiento, en parte importante a través de este déficit con los recursos destinados básicamente a inversión en infraestructura. Obviamente, estos dos elementos pues, necesitan de recursos, y de ahí viene pues, la propuesta ya de reforma hacendaria. Que es una propuesta muy compleja y habría un montón de preguntas, nada más que no nos va a dar tiempo de hacer todas, pero a mí me gustaría concentrarme en algunas que creo que pueden ser importantes para los amigos del auditorio. La propuesta de reformar el asunto de renta a mí me parece muy interesante, se hace más progresivo, se cuida, se cierran huecos y eso a mí me parece que es muy importante, pero se corre el riesgo de exagerar como siempre, ¿no? Y ese puede ser un problema. Por ejemplo, en deducciones hay un límite, un tope a deducciones, puede uno deducir un montón de cosas, pero hasta 10% del ingreso o 47,000 pesos, lo que sea más chiquito de los dos en el año. El problema para mí es que ahí están incluyendo el ahorro. Es decir, si una persona quiere meter dinero en Afores, lo están incluyendo dentro de estas deducciones. Entonces, la medida que sirve porque cierra huecos, estaría atentando contra el ahorro de largo plazo. A mí me parecería conveniente a lo mejor que pensaran en poner un tope para el ahorro de Afores y otro tope para todas las demás deducciones para evitar este tipo de problemas, porque de otra manera se nos puede caer el ahorro de la gente de largo plazo, es un caso. Y en IVA, tratar de hacer el IVA progresivo se me hace una cosa muy extraña, ¿no? Es decir, empezar a ponerle IVA a ciertas cosas como educación, renta, adquisición, intereses en créditos hipotecarios, puede no resultar tan buena idea. Por ejemplo, en renta, pues el mayor esfuerzo en pago de renta no ocurre en los más ricos de México, ocurre en los deciles de en medio. Entonces, el IVA en la renta pues le va a pegar mucho a gente pues de ingresos bajos, ¿no? Entonces, este tipo de medidas son las que a mí me preocupan un poco, a pesar de que, insisto, el cambio en renta en general me parece bien. Digamos, yo creo que, y es un poquito para explicar la filosofía en general de la propuesta ya en la parte tributaria y entrando a algunos de los detalles específicos que mencionas, Macar. Si nosotros vemos, y eso no es un estudio del gobierno federal, son estudios que ha hecho, por ejemplo, la OCDE, acerca de cómo se ve la distribución del ingreso en nuestro país antes y después de impuestos y de gasto público. Pues nosotros observamos que en México prácticamente no hay ninguna mejora en términos de la distribución del ingreso antes y después de impuestos. Chile, que por ejemplo pues tiene fama dentro de la región de ser un país pues, relativamente conservador o neoliberal, como se ha llegado a llamar, pues tiene una mayor redistribución del ingreso. Estados Unidos, que es eminentemente una economía de mercado, no hablemos ya de los europeos, Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, los países anglosajones que tienden a ser más liberales, pues tienen del orden de casi 10 veces más redistribución del ingreso de la que observamos en México. En los casos de los países europeos, es todavía europeos continentales, donde tienden a haber sistemas de seguridad social aún más fuertes, la redistribución tiende a ser todavía más significativa. Entonces, realmente tenemos un sistema fiscal que no conduce a una redistribución efectiva del ingreso, y de ahí que pues en buena medida la motivación de las propuestas en la reforma pues son que nos movamos hacia un sistema tributario que sea más progresivo. Ahora, aquí un poco, y entrando en algunos de los temas específicos que tú mencionas, por ejemplo, no estamos tocando ninguna de las deducciones específicas, es decir, las deducciones pues, a la colegiatura siguen, las deducciones de pagos de hipotecas siguen, deducciones de gastos médicos siguen, pero México es uno de los muy pocos países que no tiene ningún límite para pues, varias de estas deducciones. ¿Eso qué implica? Que pues, el 10% de mayores ingresos de los hogares termina beneficiándose con el 90%. El 90% del beneficio de las deducciones lo termina recibiendo el 10% de los hogares de mayores ingresos del país, y eso obviamente pues, neutraliza en muy buena medida
la supuesta progresividad que tenemos en las tasas de impuestos sobre la renta. Entonces, obviamente, pues hay cosas que son perfectibles, yo creo, de la propuesta. Ya ha habido cierta discusión en el Congreso y seguramente pues, estarán realizando modificaciones en el tema de colegiaturas, en el caso de la vivienda. Entonces, probablemente sí vamos a estar observando ciertas modificaciones, pero sí el espíritu de la propuesta sí era que tengamos un sistema un poco más redistributivo, más progresivo, donde hay una mayor contribución de quien tenga mayores ingresos, dado que nuestro sistema fiscal hoy realmente no lo hace. De nuevo, eso no quiere decir que no sea perfectible la propuesta y habrán temas pues, que tendremos que revisar y estamos abiertos al diálogo y son discusiones que se estarán dando, pero la filosofía sí era esa. Porque típicamente pues, quienes mayores utilidades o beneficios sacan de algunos tratamientos especiales y de estas exenciones, pues típicamente son pues de mucho más ingresos. Y de ahí la lógica, por ejemplo, pues de establecer algunos de estos límites a las deducciones. Por el lado del IVA, pues siempre ha habido esta discusión de que en México pues hay que eliminar los tratamientos especiales de IVA. Pues se propusieron eliminar varios de los tratamientos de IVA. El único tratamiento especial de IVA que no se está proponiendo eliminar, pues es el de IVA a alimentos. Pues es el Medicinas. grandote, ¿no? Es el grandote. Bueno, pero que es el más regresivo. O sea, el haber hecho eso claramente es muy regresivo. Digo, simplemente poniendo en perspectiva, pues vivimos en un país donde el 50% de la población se ubica en condiciones de pobreza y donde el 50% de su consumo tiende a ser en alimentos. Entonces, obviamente, pues eso hubiera sido una medida sumamente regresiva, pero pues sí lo que se estaba intentando hacer es eliminar pues lo más posible, sin tocar este tema específico por estas consideraciones de regresividad y un poco también por la debilidad del consumo interno que tenemos hoy en día, pero sí era una propuesta de, bueno, se nos ha comentado mucho que, bueno, pues hay que ir cerrando estos hoyos que tenemos en el IVA y estos tratamientos especiales en el IVA, pues se propuso cerrar todos, salvo por su carácter regresivo. Pues lo único es que obviamente pues hay cierta sensibilidad y hay cierta revisión que tenemos que hacer, pero sí la lógica es, bueno, vayamos cerrando los huecos poco a poco. Oye, Miguel, la respuesta en el exterior ha sido un tanto cuanto escéptica respecto a la política fiscal. Digamos que es como el cuento de nunca acabar. Hace algunos años nos decían, sí, México es estable macroeconómicamente, pero pues les faltan las reformas estructurales para que puedan crecer y les podamos creer la historia completa de éxito. Ahora, durante este año, pues van a ser 6 reformas estructurales. Es una cosa sorprendente bajo cualquier perspectiva histórica de este país. Y ahora nos dicen exactamente al revés. Híjole, sí, están a todo dar sus reformas estructurales, pero esta posibilidad de que aumente el déficit y aumente la deuda del sector público, pues te sigo sin creer. De alguna manera, para ellos es como tentar contra lo más preciado en el país, que es la estabilidad macroeconómica. Y en ese contexto, pues hay dudas en algunos agentes respecto a la viabilidad, no de que podamos bajar en el corto plazo en esta administración, sino al revés, de que pueda subir ese déficit aumentando la deuda del país en su conjunto. Digamos, nosotros hemos visto, igual que ustedes, que han habido algunos analistas que han hecho esos comentarios. Ahora, desde el punto de vista grande, ya viendo pues, qué es lo que opina el mercado, que refleja pues, las impresiones y la respuesta pues, de ya todos los participantes. No estamos hablando nada más de unos cuantos analistas. Hay otros analistas que están de acuerdo y que les parece bien. Si vemos lo que ha pasado con las tasas de interés de corto y de largo plazo en el país, de hecho, han bajado de manera importante después de que se realice este anuncio. Entonces, realmente para el mercado financiero en su conjunto, pues en cierta manera la mejor prueba, pues es, oye, bueno, pues qué es lo que nos está diciendo desde el punto de vista de las tasas de interés bajo las cuales están dispuestos a comprar deuda mexicana. Y lo que de hecho observamos, pues es que de entonces a la fecha, y eso era aún antes del anuncio de la Reserva Federal de ayer, eso obviamente llevó a una disminución adicional en las tasas, pero aún antes de esa decisión de la Reserva Federal de ayer, pues lo que nosotros observamos de manera consistente
fue una disminución en las tasas de interés de la deuda mexicana en el mercado secundario, que quiere decir que de hecho la demanda por deuda mexicana aumentó y llevó a una tasa más baja. Entonces, pues el conjunto del mercado está leyendo bien la propuesta. Con respecto a un poquito el tema del déficit. Déjame, vamos a una pausa, Miguel Smager, porque así lo tenemos planteado y regresamos, seguimos platicando contigo sobre este tema. Por supuesto. Esto es Dinero y Poder. Regresamos, Miguel Smager, decías con respecto a este tema de manejo de déficit y por supuesto posibilidad de crecimiento. Entonces, en general, por lo que estábamos platicando es que en realidad la propuesta ha sido bien recibida y digamos, el mejor indicador que podemos tener, que es la tasa a la cual la gente está dispuesta a prestarle a México, pues de hecho ha bajado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la percepción generalizada, si bien pueden haber algunas voces que manifiesten cierta preocupación, pues en realidad la percepción generalizada pues, ha sido una percepción positiva, incluso un poco viendo las reacciones de las agencias calificadoras. En general, pues los comentarios de algunas de ellas ha sido, ¿sabes qué? Pues esto lo vemos, por el momento no queremos realizar modificaciones, vamos a ver si realmente se está materializando este crecimiento más positivo. Modificaciones para mejorar la calificación de la deuda mexicana. Exacto. Ahora, hay algunas que también hay comentado que de hecho ven muy bien la propuesta. Entonces, digamos, sí, algunas de las agencias calificadoras ya han comentado públicamente que lo ven bien, otras pues que quieren esperar, y en general la respuesta del mercado pues ha sido favorable. La idea es muy interesante, el déficit, manejarlo en esta idea estructural para tener espacios para moverse, en el papel es muy buena, yo creo que es una buena idea. La única preocupación es que antes traíamos una ley en donde no había déficit y luego le movimos para sacar a Pemex de la cuenta porque necesitábamos déficit en 2009 y ahora le movemos para meter el balance estructural. Entonces yo creo que no es un problema de la idea, que está bien, sino pues ya van 3 cambios muy rápido y a lo mejor eso es lo que pone nerviosos a algunos en los mercados o a algunos analistas. Entonces aquí un poquito pues vamos a tener que esperar un año a ver si nos cumplen que efectivamente van a ir manejando el déficit en la dirección que dicen, ¿no? Han habido, de hecho, y qué bueno que lo mencionas, Macario, porque hay un componente que se ha mencionado poco dentro de la reforma. Como ustedes saben, pues hay muchísimos temas en la reforma. En todo momento no hemos podido quizás llegar a explicar todos con el detalle que se debería, pero la Ley Federal de Presupuesto hoy, sin ninguna reforma, nos permite tener un déficit contracíclico cuando la actividad económica esté por debajo de su nivel de mediano plazo. Pero no obliga a la corrección. Pero no obliga a que cuando la economía esté pues, en una etapa de expansión extraordinaria, sí nos obliga a que cerremos el déficit, pero no nos obliga a ahorrar para reducir la deuda o para ahorrar para cuando hagas la política contracíclica y el déficit. ¿No hay el riesgo de futuro. terminar como Grecia con esto? Bueno, justamente lo que estamos haciendo es, estamos reformando la ley para que nos obligue a que ya una vez que la economía empiece a crecer más fuerte, y ya el Producto Interno Bruto se encuentre más robusto y los ingresos públicos también, de hecho, tengamos que tener superávit para pagar lo que se tuvo de endeudamiento y también pues, para acumular recursos que nos permitan el día de mañana, cuando vuelva a haber un ciclo económico mundial y de nuevo la economía mexicana se encuentra en una situación de crecimiento débil, podamos hacer uso del déficit. Entonces, justamente un componente muy importante de la reforma es el establecer la obligación de que pues, cuando la economía esté creciendo más fuerte, se recuperen los ingresos públicos, tengamos que tener cierto superávit para poder, poder compensar el endeudamiento. Nadie quiere pagar impuestos, Miguel. Es obvio que todo el mundo dice, sí, reforma fiscal, pero no queremos pagar impuestos. Entonces aparece esta propuesta y vienen los refresqueros y dicen, es que con este impuesto que van a meterle a los refrescos con azúcar se va a caer y yo doy empleos. Y te aparecen las maquiladoras y te aparecen los que rentan y los que venden casas, etcétera, etcétera. Porque finalmente lo que hiciste es pues tratar de tapar hoyos, es cierto, pero afectando intereses particulares. Y ese es el problema en este tipo de situaciones. Ya aparecieron hoy también, habían estado calladitos, los grandes empresarios diciendo, consolidación fiscal, no se puede, sí se vale estar pasando pérdidas de una empresa a otra, porque así se hace en todo el mundo. Es una guerra en donde a ver quién se deja y quién tiene más poder. Bueno,
La verdad es que nosotros sí estamos planteando de manera muy importante cerrar muchos de estos boquetes que, como tú mencionas, Ezra, perdón. Y de hecho, yo te diría, incluso desde el punto de vista del sector empresarial, se está atendiendo una queja que tenían ellos, que era la existencia del YETU. Como ustedes saben, pues la motivación del YETU, ¿cuál fue? Pues nuestro ISR empresarial tenía muchos boquetes, tenía muchos tratamientos especiales. Para eso se crea el YETU, para de plumazo intentar pues compensar la existencia de estos Obligar a pagar boquetes impuestos. y garantizar que vas a tener una recaudación mínima. Ahora, después, ¿qué sucede? Pues lleva a la queja, y yo creo que es correcta desde el punto de vista, sobre todo, pequeñas y medianas empresas, que complica muchísimo el pago de impuestos, porque tienes que llevar pues una cuenta de ISR, una cuenta de YETU, estar compensando las dos, ver cuándo vas a pagar uno, cuándo vas a pagar el otro. Entonces, ¿cuál fue la decisión que tomamos nosotros? Pues saben que pues ya vámonos directo a la ley del impuesto sobre la renta, hagámosla más simple, eliminemos todos estos boquetes y eso nos va a permitir eliminar el YETU, de lo cual pues el sector empresarial debería estar contento. No, porque los agarraron en el ISR. Pues Bueno, sí. Esa es la cosa. pero justamente, pues lo que estamos haciendo está bien. ¿No les parece el YETU les parece muy complejo? Pues está muy bien, pero entonces regresémonos a lo que quizás se debió de haber hecho, que era, vámonos de a de veras sobre el impuesto sobre la renta. Sin huecos. Sin huecos. Y ya al cerrar los huecos, pues lo que hacía el YETU, que era cerrarte estos huecos, pues lo podemos quitar, ¿no? Entonces, pues son realmente medidas de las que estamos convencidos y que se tienen que hacer. Miguel, un par de impuestos adicionales que pueden contribuir enormemente, pero en donde necesitas la participación decidida de estados y municipios, puede ser, por ejemplo, el predial. Y sin duda alguna, pues ahí hay una cancha importantísima. México tiene una de las recaudaciones por predial más bajas, pues, de América Latina y del mundo, y alrededor de 0.3, 0.4% del Producto Interno Bruto. Podríamos estar en 2,5%, como prácticamente todos los países latinoamericanos. ¿Qué tanto vamos a poder avanzar ahí para, digamos, no recargar la mano tanto o tener por lo menos hacia el futuro la posibilidad de tener mayor certeza de sustituir la parte petrolera con otro tipo de impuestos? Sí, qué bueno que lo mencionas. El caso del impuesto predial, de hecho, es un impuesto pues que tiene características muy favorables. Puede ser un impuesto sumamente progresivo, es decir, sí, eso sí lo puedes hacer con cuidado para que pues sí estés recaudando de manera importante de propiedades pues con mucho mayor valor. Y que además pues es un impuesto pues prácticamente imposible de evadir si está bien manejado y bien administrado. Entonces es un buen impuesto. De hecho, en la reforma lo que estamos proponiendo es la posibilidad de que los gobiernos municipales establezcan convenios con los gobiernos estatales para que de manera conjunta fortalezcan los esquemas de cobro de predial y con eso fortalecer el impuesto. Entonces, sí hay una consideración en ese sentido para dar mayores incentivos a los gobiernos municipales para que pues incrementen su recaudación de predial y que se auxilien de la mejor capacidad administrativa que en muchos casos tiene el gobierno estatal para pues cobrar bien ese impuesto. Y si tampoco la tiene el estatal, ¿no le pueden echar ustedes la manita? Nosotros estaríamos encantados de echarle una mano. Pero por cierto, y de hecho ya lo hemos hecho. Hay programas muy interesantes que está trabajando el INEGI con algunos gobiernos municipales y estatales para los catastros y también van obras dándoles capacitación técnica, ayuda para desarrollo de sistemas, etcétera. Esta idea es más o menos lo que se hace en el caso del agua, el convenio entre Estado y municipios para poder cobrar, que funciona bien en muchos estados. El único problema con esto, si acaso, es que es un mecanismo centralizador, es decir, le vamos quitando habilidades a los municipios y juntamos en el Estado, o peor en la federación, como decías ahorita. O peor en Hacienda. Pero el caso específico, además, en educación y en salud estamos haciendo eso. Le están quitando la federación a los estados el manejo del asunto presupuestal en educación, porque es una pachanga espantosa, eso está clarísimo. Y en el caso de salud, porque pues luego mandan la lana y las medicinas no aparecen.
vamos a acabar en eso, en que otra vez el gobierno federal tiene que hacer todo y los gobernadores son unos inútiles que mejor que no trabajen. No pongas a, No, a bueno, Miguel a pues decir esa eso, es la hombre. pregunta. Digamos, dos cosas. Con respecto al tema del predial, el esquema es enteramente voluntario. Entonces, obviamente, pues habrán municipios que que están acepten y que haciendo no. bien su trabajo claro. y que no van a querer, de hecho, establecer este convenio con el gobierno estatal. Y de hecho, algunos municipios que nos lo han dicho, sabes que yo recaudo muy bien mi predial, yo nuevo. tengo bien mi No, de nuevo. catastro, a mí nadie me está obligando, yo me voy a quedar con mi predial. Realmente aquí la idea es, pues que claramente, así como en el país tenemos una enorme diversidad, pues eso también se refleja en la capacidad administrativa y técnica de los gobiernos municipales, y donde aquí pues sí la idea es que puede haber un beneficio muy importante para algunos de ellos de establecer estos convenios con el gobierno estatal. Pasando a los temas de salud y de educación, aquí un poco la reflexión es, la verdad es que pues, se hizo pues, este intento que ustedes conocen, que ya tiene cerca de 20 años, 20 años. de federalizar y la descentralización, pues la verdad es que terminó siendo pues, un arreglo a medias, ¿no? En donde pues sí se transferían ciertas cosas a los estados y otras cosas se quedaban a nivel de la federación. Entonces, pues terminamos con un sistema muy distorsionado donde pues una responsabilidad está por aquí, otra responsabilidad está por acá, Es una pachanga. al grado que, por ejemplo, hoy en día pues hay 2 negociaciones salariales de los maestros. Entonces, La federal y la estatal. hay una primera negociación con el gobierno federal y luego, ya que hubo la negociación Ahí con van el a gobierno pedir de aquel federal, lado. van a la negociación con el gobierno estatal y eso, por ejemplo, pues es algo que ha contribuido a pues, observar un gasto educativo pues, con muy poco control. Entonces, ahí sí, reconociendo que hubieron ciertos arreglos, pues donde quizás la responsabilidad se dispersó demasiado, se está proponiendo que, bueno, pues pasemos de un arreglo con responsabilidad dispersa y donde no estaba claro quién terminaba teniendo la responsabilidad, a pues que haya una parte que asuma una parte importante de la responsabilidad. Entonces, si hay algunas cosas que pues, se van a estar pasando, se propone que se pasen al gobierno federal, como por ejemplo pues, el pago de nómina de maestros y llevando a que haya una sola negociación salarial. En el caso que también mencionaban, y esto además también es importante un poco por el reclamo de la sociedad, que yo creo que con toda justicia dice, oye, pues lo que nosotros también queremos saber es pues, que los recursos se estén gastando bien, se estén gastando de manera racional. Entonces, si nosotros vemos los 2 componentes más importantes del gasto, Educación y es salud. educación y salud. Y en ese sentido se están tomando 2 medidas muy importantes para racionalizar el gasto en educación y el gasto en salud. En educación, otro caso, por ejemplo, dramático. No sabemos bien cuántos maestros hay. Y en la SEP tenemos unos datos, en Hacienda tenemos otros datos, en los gobiernos estatales tenemos otros datos. En el Monumento a la Revolución hay otros. No, entonces necesitamos también hacer todo este esfuerzo asociado al censo de verdad identificar cuántos maestros hay, cuántos maestros van, cumplen, etcétera, para en base a eso, y ese es un gran esfuerzo de racionalización. En el gasto en salud, lo mismo. Tú mencionabas, Macario, como ejemplo el caso de las medicinas, que es el más claro. Aquí, pues no nada más es un tema de control para evitar los desvíos que luego se realizan con los recursos que tú transfieres para la compra de medicinas. Un primer beneficio va a ser ese. Vamos a evitar que se puedan observar desviaciones de las transferencias que tú realizas. De medicinas a suburban. Para compras Suburban. de medicinas. Entonces, vamos a evitar que haya esa desviación y además, pues al tener una gran compra consolidada, obviamente pues eso nos sale más barato que el tener compras en los 32 entidades federativas y aparte en el gobierno federal. Mejor hagamos una sola compra, Y hasta ahí. ¿no? Miguel Mesmajer, subsecretario de Ingresos, muchísimas gracias. Encantado, con Vámonos muchísimo a una pausa, esto es Dinero y Poder. El día de ayer, la Reserva Federal de los Estados Unidos sorpresivamente decide mantener su estímulo monetario por 85 mil millones de dólares al mes. Bueno, esto porque dicen que la economía norteamericana
mantiene un ritmo de recuperación bastante débil y a partir de ello, pues estarían esperando, tratando de esperar mejores datos para de una manera muy clara empezar a subir. No le entendemos nada, todos decíamos, todos, incluyendo una encuesta de los especialistas de Bloomberg, que el 75% decía que estaba entre 10,000 y 15,000 millones esta posibilidad de reducir la reserva. Salen ayer. Dicen, señores, no, pues fíjese que el señor Bernanke dice, no, ya checamos bien y la verdad no vale eso. ¿Para qué hace 3 meses generaron una expectativa cuando realmente no tenían elementos hace 3 meses ni ahora para hablar de un crecimiento ya totalmente sano, digamos, de la economía norteamericana? Esto vuelve a disparar, por supuesto, las bolsas, hace que los bonos otra vez recuperen su valor, bajan las tasas de interés, el tipo de cambio, se recupera el peso mexicano y para México y para los mercados emergentes es una muy buena noticia, temporalmente, Ernesto. Temporalmente, sí. El problema de fondo es que ya nadie le cree. Ya no solamente a Ben Bernanke, a la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo. Y desafortunadamente empieza a generarse una especulación de que para cuando efectivamente esto se empiece a anunciar que se va a quitar, no le van a creer. No solamente no le van a creer, ya vas a tener una presión inflacionaria en los Estados Unidos, desafortunadamente muy elevada, que nos va a pegar mucho peor o en una magnitud que ni siquiera va a compensar el beneficio que podemos tener hoy en día. Yo creo que están jugando con fuego. Vamos, si establecen un parámetro, que se atengan a él, porque ya nos cansamos del discurso de no hay evidencia suficiente de que la economía de Estados Unidos se esté recuperando sólidamente. Y cada vez le aumentan un adjetivo, sólidamente y de manera permanente, sólidamente en los mercados de trabajo. Entonces ya no sabes ni qué parámetro seguir. Si es la tasa de desempleo abierto, pues que ahí va para abajo, ya se está acercando al 7%. Empezaron diciendo pues, que baje por abajo del 7%. Ahora ya 5. Ahora sí, ahora ya 5. Sí. Que el sector privado genere 180,000, ahora ya son 200,000 empleos los que quiere que genere el sector privado por mes. Que el sector vivienda se recupere de mejor manera, donde se gestó la crisis original de Estados Unidos, ya está mejor que en el 2006 en términos de construcción de nueva vivienda y de confianza de los constructores. Entonces, ya no saben qué inventar, no quieren quitar, esa es la verdad de las cosas, no quieren quitar el programa de estímulo monetario. Hasta en tanto no le implique un brinco en la inflación. Es correcto. Este cuento de que la economía no crece y por eso mantienen el apoyo, se parece al cuento de Hacienda de que no ponen el IVA en alimentos porque el consumo pues se caería y entonces la economía no crece. Eso es una cosa. Ya no dio tiempo porque así va. Pero hay otras razones por las cuales deciden lo del IVA, igual que hay otras razones por las cuales la Reserva Federal decide mantener el estímulo, pero pues esas razones no son tan fáciles de decir y entonces salen con este tipo de argumentos. Bernanke ya se va, él va a terminar su periodo en poco tiempo y pues ya le tocará a quien siga, a lo mejor la señora Yellen, a lo mejor alguien más. No, seguramente Yellen, tomar porque Summers ya dijo que no. Al respecto, en junio de 2014, si no me equivoco, debería terminar este programa. No debería bajar tantito, sino tiene que acabarse en junio de 2014, esa fue la idea original. Van a tener que mover también esa fecha, entonces van a tener que hacer alguna explicación más completa al respecto y como bien decían, cuando eso ocurra, entonces el desajuste puede ser un poco más brusco, aun cuando ya todo el mundo se está acostumbrando a la idea de que esto va a desaparecer, pues cada vez que no desaparece, pues la gente se pone otra vez feliz, ¿no? Es como el cuento si de quieres cumplir con el límite de julio del año que entra y lo hubieras hecho el día de ayer, le tendrías que bajar 10,000 millones a esos 80,000 cada mes. Ahora, mientras más lo pospongas, le vas a tener que bajar cada vez más. ¿Qué pasa con México en este escenario? Estábamos hablando de un segundo semestre de recuperación, hablábamos con Miguel Mesmacher de este modelo, este apoyo económico. ¿Qué es lo que le puede pasar a México en estas condiciones? Quizás sea un indicador. Hay quien dice, Banco de México se va a ir otra vez el 25 de octubre a bajar tasas de interés. Es posible. Y la va a bajar no solo 1/4, sino medio punto. ¿Tú qué dices, Macario? Yo ya no digo nada. Yo ya no voy a andar adivinando lo que hacen los bancos centrales porque no hay manera. Ya no tienen una lógica económica clara. Están pensando en términos de otras cosas y eso es muy difícil adivinar. El efecto en la economía mexicana debe ser menos fuerte de lo que uno se imagina, en buena medida porque nuestras exportaciones no han sufrido tanto como se cree. El presidente
de México, Peña Nieto dijo en su informe que pues la economía mexicana está débil por el sector externo, pero eso no es totalmente cierto. La mayor parte del problema de la economía mexicana no viene del sector externo, viene del gobierno. El gobierno dejó de gastar desde el año pasado, no el gobierno del señor Peña Nieto, sino el de Calderón que se iba, pero el de Peña tampoco está gastando. Se cayó la infraestructura, se cayó vivienda por el cambio en reglas, y entonces esto ha ido limitando la recuperación. Ya en este tercer trimestre las cosas parece que van a estar un poco mejor, pero yo insisto, yo no me preocuparía tanto para la economía mexicana de lo que esté haciendo la Reserva Federal. Y respecto a la decisión del Banco Central, la verdad de las cosas es que todo mundo sabe que bajar la tasa de interés en México por la baja profundización financiera no tiene un impacto en materia de crecimiento, ni en el consumo ni en la inversión, pero sí tiene un impacto importante en términos de congruencia con la inflación. Y en este segundo semestre lo que sí estamos observando es una caída, primero, de la inflación en precios de los alimentos, muy importante. Y segundo, la inflación subyacente ya está en niveles del 2%. Mantener una tasa del 4% con una inflación del 2% sí ya aparece como una tasa excesiva. Si efectivamente esta parte de la Reserva Federal nos sigue beneficiando con un tipo de cambio más bajo, muy probablemente la inflación subyacente se baje del 2% y sí te abre cancha para que el Banco Central diga, pues no a lo mejor medio punto, pero sí a 3,5%. 3,5 mantenerlo. 3,5%, sin duda alguna, es una tasa de interés consistente, 1,5% real. Con una inflación más baja. Con una inflación más baja. Sí te abre la cancha, no hay ninguna duda. Ahora, cuando estamos hablando de este mercado interno mexicano que trataría de recuperarse en este segundo semestre, además ahora habrá que tomar en cuenta los daños ocasionados, y al rato platicamos de eso, por estos huracanes, por estas lluvias más bien como tales. Pues otra vez está en entredicho la posibilidad incluso de crecer al 1.8%. Hay quien dijo, y ya se enojó el secretario de Hacienda, que estábamos en recesión. Y boom. Sí, se enojó, pero algunas de las cifras hacen pensar que estamos en esa trayectoria y ya son muchos meses de caída. Depende cómo defina uno recesión, pero la idea de la recesión es que tienes varios meses en los cuales la actividad se va bajando. No tiene que estar en números negativos, basta con que se esté moviendo hacia abajo. Y eso sí es muy claro, que tenemos esta caída desde julio del año pasado en adelante. Reitero, porque el gobierno deja de gastar, porque hay más dificultad para exportar y eso también influye. Entonces va bajando esta actividad y bueno, puede uno decir, sí, efectivamente la economía no está creciendo, estamos en un proceso de recesión y esto, bueno, pues es la razón por la cual ellos mismos están proponiendo tener un mayor gasto público, entonces tampoco tendría razón para enojarse. Ahora, ¿de qué manera el gasto público va a impactar en el segundo semestre? Porque hay, digamos, señales en el mercado de que finalmente están abriendo la cartera, de que finalmente se está gastando, perdón, en infraestructura. A mí lo que me falta es percibir estos gastos de infraestructura. ¿Cuáles son esos proyectos emblemáticos en los que está invirtiendo? ¿Son nada más carreteras? Porque eso lo Pues venimos... ahora van a tener que invertir en carretera, les guste o no, después de lo que está pasando, ¿no? Sí, aunque esto es recuperar un activo que tenía, Es esto realmente anteriormente, no claro, ayuda nuevo. mucho, ¿no? No, Pero había proyectos, entiendo que hay proyectos para el próximo año y lo emblemático, habían dicho ellos que iban a ser los ferrocarriles para pasajeros. Los de alta velocidad, Sí, el México-Toluca, sí. el México-Querétaro Eso es lo y que el ellos habían dicho, Mérida-Cancún. pero son proyectos más largos, no los van a hacer en octubre, ¿no? No, eso es bastante evidente. Finalmente, Ernesto, esta posibilidad de recuperación para el año que entra, hablar 2014, crecimiento del 3 al 4%. 3.9 dice 3.9, Hacienda en sus dice criterios Hacienda. generales de política económica. Está difícil, Parece- ¿no? No, Va a depender un poco de la inversión. Cada vez que en México se detona la inversión, México es capaz de crecer hasta 6%. Y esta en un reforma año. hacendaria que está planteada, a ver cómo la aprueban. Yo pero creo que más esto que la detona. hacendaria te pega al contrario, Sí. te detiene la inversión. Pero ¿cómo van a aumentar el energética- déficit? La energética te abre. La una energética te posibilidad abre, eso muy sí. importante, te atrae inversión extranjera, que a final de cuentas es inversión, y eso en el margen sí que te puede compensar. De hecho, uno puede ver cada vez que México le llega a una inversión de 20% del Producto Interno Bruto, el país crece 6%. El problema es que en los últimos 30 años nada más nos ha pasado 2 veces. El chiste es mantener una inversión consistente y constante que llegue a esos niveles, 20% del Producto Interno Bruto, para poder acceder a un crecimiento sostenible superior al 3% que hemos visto en los últimos años.
Yo creo que hay posibilidades porque precisamente para eso están pensando en tener un déficit de 4 puntos del PIB. Sí. Esos mismos 4 puntos que se supone que vas a crecer, vamos a ver si Hay, efectivamente y ocurre, luego ¿no? si lo pueden parar, que dicen que sí lo pueden parar. Sí, eso dice. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con ustedes sobre el tema de las lluvias, los efectos de estas tormentas que devastaron varios estados de la República. Esto es Dinero y Poder. Desde el fin de semana, el país vive una crisis provocada por la conjunción de 2 tormentas tropicales que causaron afectaciones en al menos 9 entidades del país. Guerrero fue el estado más afectado y es ahí donde se ha concentrado la mayor parte de la ayuda. La Secretaría de Economía anunció una bolsa con 100 millones de pesos para apoyar con créditos a las micro y pequeñas empresas de la entidad. Bueno, ahí está el efecto de algo que no se esperaba. Sin duda alguna, pues eran tormentas tropicales, no iban a llegar a huracanes, pero la cantidad de agua que cayó vuelve otra vez a plantear pues la realidad. Es cierto, por un lado, del daño, porque es una cantidad de agua que no estaba pensada que podía caer, pero también está ahí presente, pues otra vez, como sucedió en los sismos del 85, pues el fenómeno de la corrupción, el permitir que se construyan lugares en donde no hay condiciones, donde pasan ríos, que se taponen las salidas de los distintos caudales. Es una parte en donde cada vez que hay una tragedia por cuestiones naturales, reaparece este problema básico de un país en donde la ley simplemente no existe. El problema no es que no lo hayas previsto, es que nunca se ha previsto estas cosas, que todavía desafortunadamente no tenemos una cultura de prevención de desastres La naturales. tenemos para los terremotos ya Eso después sí, del ya, 85, después pero de la en el tragedia. agua, ¿hace cuánto tiempo venimos observando? Si no son inundaciones en Tabasco, son en Veracruz, y si no son en Chiapas, y si no, en toda la región del sur, sureste del país, siempre va a haber estas afectaciones naturales, y la verdad de las cosas es que estamos poco preparados para enfrentarlos de manera consistente con la menor pérdida social y humana que podamos. Sí hace falta trabajar muchísimo en el entendido de que un desastre de estas naturaleza, pues digo, no hay manera de poderlo prever, pero sí hay que trabajar en esta parte de prevención social. Como siempre, aflora inmediatamente la ayuda de los mexicanos de otras partes y latitudes del país, eso no está en tela de juicio, pero la manera en la que se afronta esta parte desde la prevención, desde los asientos humanos, desde una serie de factores, desde las propias instituciones de gobiernos estatales y municipales ausentes en muchos sentidos, porque ni siquiera está creado el puesto. Bueno, ese es un punto, Macario, que a mí me gustaría pues, enfatizar. Cuando pasa esto se dice, es que el gobierno federal no reaccionó a tiempo, porque andaban con el asunto de los maestros, porque andaban con el problema del grito, etcétera. En todas partes, cuando este tipo de fenómenos se plantean, la primera responsabilidad es la responsabilidad de los gobiernos de los estados. Aquí parecería ser que cada vez que hay un problema que tiene digamos, una trascendencia nacional, se olvida la responsabilidad de los gobernadores y se traslada inmediatamente al gobierno federal, como si los gobernadores de Guerrero, los gobernadores de Oaxaca, los gobernadores de Chiapas, etcétera, no existieran como instancias responsables de hacer frente a una situación de estas naturales. Yo por eso insisto tanto en que los gobernadores son unos inútiles, pero ya, no me lo quieren sí. creer. Bueno, pues es que la evidencia es muy clara. Los problemas de seguridad pública no los resuelven ellos, se lo piden a la federación. Ahora no van a atender educación y salud porque lo va a resolver la federación, pero tampoco van a resolver el asunto de usos de suelo, porque ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tiene la capacidad de quitarles el control de usos de suelo a los municipios precisamente por este problema. Pues no, porque tú querías un gobierno centralista. el municipio le autoriza a quien quiera a construir en lugares donde debería pasar el agua. Cuando llega el agua pasa y se lleva todo lo construido. Yo creo que efectivamente los gobernadores no están sirviendo y por eso estamos moviendo todas estas atribuciones al gobierno federal. Pero si es así, bueno, pues entonces primero que ganen menos o de ser posible que no haya, porque reitero, hay un problema serio de atribuciones, funciones, de cumplimiento de esas funciones que tenemos que resolver, porque no es nada más que le pasamos todo a la federación y aquellos siguen cobrando, porque algo tiene que hacerse para que esto funcione. Ahora, aclaro sobre el asunto del agua. El agua en México es un problema de toda la vida. En el siglo XVII se inundó la capital, la Ciudad de México, durante 5 años. Nada más, porque pues no hay manera de mover el agua tan fácil y estamos en un lugar en el que pasan los ciclones por obligación. En el caso de Guerrero, el huracán Manuel ni siquiera entró a Guerrero.
entró Pasó de hasta ladito, Colima, ni siquiera fue- pero la cantidad de agua Agua, que llueve así es. cae en una circunstancia en la cual arrastró una parte significativa, incluso de infraestructura. Eso no hay manera de evitarlo. Es decir, hay puntos de lluvia en los cuales no importa cómo hayas construido, se lo va a llevar, eso va a ocurrir. El asunto es que no haya gente viviendo ahí. Ese es el problema importante y eso es lo que hay que resolver. Aquí, yo insisto, debe haber responsabilidad de alguien, de un presidente municipal o de un gobernador que autorizó construcciones en lugares donde no se debería. Ahora, hay también un problema de monto, de cuánto dinero se necesita para resarcir estas pérdidas. A mí 100 millones de pesos para pequeños y medianos comercios me parece claramente insuficiente. En el caso de las pérdidas más importantes que son vivienda, nada más hay que recordar de qué estado lamentable viene la situación de la oferta de vivienda en general en el país. En general, se está construyendo el 20% de las casas que se necesita demográficamente construir cada año en este país. Y si encima de todo le pones que ahora vas a necesitar un programa muy rápido de restitución de vivienda, pues ¿quién las va a construir y bajo qué circunstancias y cómo se van a otorgar los créditos? Porque los desarrolladores de este país no están en una posición de muchísima bonanza y el gobierno federal pues le tiene que entrar a financiar de alguna manera porque la gente no puede quedarse a vivir en las calles de la noche a la mañana. Sí, Manuel vuelve a entrar a Sinaloa hoy en la mañana y también hoy en la mañana se hace un nuevo tormenta tropical que probablemente llegue a huracán que se llama Jerry, que está entrando por el Golfo de México y que puede entrar precisamente en los lugares que Ingrid ya dejó muy húmedos. Y ese es el problema, que llueve en un terreno que ya está saturado de agua y es cuando se deslava. Entonces conviene que la gente pues se mueva mientras pasa esto, ¿no? Ahora, la parte esta de los apoyos, de cómo manejar apoyos, siempre aparecen estas quejas de que no llega a los gente que lo necesitan, que se da este fenómeno de saqueo en distintas partes. Esto es algo, digamos, común, no solamente pasa aquí en nuestro país, pero lo que sí es cierto es que en un momento determinado la posibilidad de controlar o de ejercer un control muy estricto sobre las mercancías, sobre el apoyo que da la gente, es algo que es fundamental para poder convencer a la gente de que tiene que seguir dando. Lo va a seguir haciendo. Hay altos niveles de solidaridad en el país, pero la queja de que yo quiero saber que mi producto o que lo que yo le di llega de verdad es algo que todavía hay dudas. Y eso es parte precisamente de la cultura de la prevención. No solamente se trata de capacitar a la gente, se trata de tener las instituciones y la organización para enfrentar un programa de esta naturaleza. Es un problemón. La verdad de las cosas, la logística que tienes que tener prediseñada para un evento de esta naturaleza, pues es realmente impresionante. Te llegan de repente, de la noche a la mañana, productos de todas las partes del país, no tienes ni siquiera dónde almacenarlas. Esas son las cosas que te hacen tener la diferencia entre un pueblo preparado para enfrentar una contingencia de esta naturaleza, que inclusive tiene la infraestructura física, los almacenes para hacer este tipo de logística y distribución, vis a vis a alguien pues, que nomás está pensando qué pasó. El caso de Acapulco es caso inédito de un puerto que termina pues, cerrándose, aislado porque ni por aire ni por tierra, solo por mar, por así pero será cayó el posible. túnel. Pero completo. a pesar de esto, en Acapulco las tragedias humanas fueron relativamente escasas. Hubo más en otras zonas. Hay En las un zonas de lugar la que montaña, se pues sí, deslava y se se deslava y se lleva a la gente. la mitad del pueblo. Claro. Aquí hay algo que es bien importante, porque cada vez que ocurren estas cosas pensamos que nunca han pasado y que esto es una tragedia de dimensiones apoteósicas, y en realidad las tragedias que tenemos y que vamos a seguir teniendo por fenómenos naturales son cada vez menos graves, y esto es bien importante tenerlo claro. Sí hemos ido mejorando significativamente en cómo enfrentamos este tipo de problemas, y poco a poco se va aprendiendo. El asunto es que cada vez que aprendemos, pues cuesta 80 o 100 o 200 personas que mueren, y eso pues es un aprendizaje muy caro, pero sí hay una mejora en cómo se dan estas tragedias. Yo te diría, Macario, que bueno, en el ámbito, digamos, de los terremotos aprendimos en el 85 hasta que vino uno así, pero en el ámbito del asunto de las inundaciones, tú decías, ya está ahí, ha sido constante una y otra y otra Pero vez. en general No. las personas han aprendido, por ejemplo, en la península de Yucatán, cuando vienen los ciclones y huracanes, la gente se cuida, porque les ha sabe tocado cómo en hacerlo. muchas ocasiones. Y Guerrero a no. los de Guerrero se les había olvidado, yo creo, porque no es frecuente que ocurra esto en Guerrero.
O sea, no es frecuente por la forma como entran los huracanes. Entonces, Pero probablemente. entonces, a ver, esa es la déjame razón, entender una sí. cosa. ¿Es un problema de cultura popular o es un problema de organización gubernamental? Son las dos cosas, ¿eh? Son las dos cosas. El fenómeno de los terremotos es el mismo. Es un aprendizaje que tiene que hacer la organización completa. Por eso tenemos los, ¿cómo se llaman? Ejemplos que se hacen cada 19 de septiembre. Es el caso de hoy. Hoy hubo uno grandotote, se conmemoraron 28 años. Este fenómeno es algo que aprendes con la organización del gobierno. Llaman Pero simulacros. todo mundo, eso es lo que no me acordaba, Simulacros, simulacros, eso. pero requieres la cultura de la gente para poderlo hacer. Entonces son las dos cosas, ¿eh? No es únicamente la responsabilidad del gobierno. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.